Martes 5 de enero del 2021. Muy buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en una nueva clase del área de Ciencias Naturales. El tema de la clase de hoy es interacción de los ciclos biogeoquímicos, para lo cual nos hemos propuesto el objetivo de explicar las interacciones de los ciclos biogeoquímicos con la biosfera mediante modelos representativos y teoría, para conocer la importancia en el mantenimiento del equilibrio ecológico y los procesos vitales de los seres vivos. La destreza de la clase, explicar con apoyos de modelos la interacción de los ciclos biogeoquímicos en la biosfera e inferir su importancia para el mantenimiento del equilibrio ecológico y los procesos vitales que tienen lugar en los seres vivos. Primero conoceremos a qué se llama ciclo biogeoquímico. El término ciclo biogeoquímico comprende el conjunto de reacciones químicos y cambios que experimentan los elementos que se encuentran en los ambientes atmosféricos, terrestres y acuáticos, que facilitan su incorporación por parte de los seres vivos, es decir, en este caso los bios, para crecer, desarrollarse y reproducirse. Por esa razón se dice que el ciclo biogeoquímico es la conexión y movimientos que existen entre los elementos vivos y los elementos no vivos, con el fin de que la energía fluya a través de los ecosistemas y como tal para que ese ecosistema pues tenga vida. Gracias a estos ciclos biogeoquímicos, los elementos químicos están disponibles para los seres vivos, convirtiéndose en bioelementos. Por esa razón es que los ciclos biogeoquímicos más importantes son el ciclo del hidrógeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre. Estos son los ciclos biogeoquímicos más importantes. Bien, ahora continuamos con las clases de los ciclos biogeoquímicos. De acuerdo con el ambiente donde se encuentra la fuente principal del elemento químico, se han podido identificar 3 ciclos, los cuales son el gaseoso, el sedimentario y el ciclo hidrológico. En cuanto al ciclo gaseoso, lo realizan los elementos químicos que circulan desde la atmósfera hacia los seres vivos y desde estos hacia la atmósfera. Por ejemplo, el carbono no está libre en la atmósfera, sino combinado con el oxígeno formando el gas carbónico. Este pues es captado por la clorofila de las plantas, que es la interacción con los seres vivos en presencia de la luz. Reacciona. Con el agua se forma la glucosa, un azúcar presente en las frutas y en la miel. 2 moléculas de glucosa reaccionan y van a originar una discarido celobiosa. Varias moléculas de celobiosa originan la celulosa, componente principal de la pared de la célula vegetal. Por esa razón se dice que cuando está este ciclo gaseoso es cuando los nutrientes circulan en la atmósfera. De igual manera, aquí en este estado entra el oxígeno, que es respirado por los microorganismos y por los animales y es devuelto a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Lo mismo sucede con el nitrógeno atmosférico, que es convertido en nitritos y nitratos por las bacterias nitrificantes. Al ser absorbidas por las plantas, forman parte de las proteínas vegetales. Luego las proteínas animales y retornan al suelo como amoníaco. Esto en cuanto al ciclo gaseoso. En cuanto al ciclo sedimentario, es propio de los elementos químicos, cuyo reservorio o fuente es la corteza terrestre continental y acuática. Disueltos en agua son absorbidos por las plantas y también son absorbidos por los herbívoros. Los incorporan a su digestión. Sobre sus restos también van a actuar los descomponedores que transforman la materia orgánica en inorgánica, disponible para que otras plantas reinicien el nuevo ciclo. Es el caso pues del fósforo, del azufre, del hierro, del silicio, del cobre, etc. Se puede decir entonces que en el ciclo sedimentario los nutrientes circulan en la corteza terrestre. En el caso del ciclo hidrológico, pues aquí es donde se encuentra este ciclo en la atmósfera en forma de vapor de agua. Es la que da humedad ambiental y también produce las nubes. Y en la superficie del suelo, mares, lagos y ríos en forma líquida. Es decir, que este ciclo comprende el agua que circula en los océanos y en la atmósfera.
Continuamos con el siguiente subtema, que es el ciclo del agua y las interacciones de los ciclos biogeoquímicos. Como nosotros conocemos, el agua es el principal factor que interviene en los ciclos biogeoquímicos en su calidad de disolvente universal y líquido vital, que facilitan las reacciones de los elementos químicos, haciendo posible su absorción por plantas, metabolismo animal y su retorno a la naturaleza para su reutilización. El ciclo del agua, como podemos observar en esta imagen, se inicia cuando por efecto de las radiaciones solares sobre los mares, sobre los lagos, sobre los ríos, sobre las lagunas y el suelo, cambia de estado líquido a estado gaseoso, es decir, que el agua se evapora. Produce evaporación, la misma evaporación que se da con la radiación solar. De igual manera se da por la transpiración de las plantas, forma la humedad ambiental y las nubes. Cuando la atmósfera se enfría, el vapor de agua se condensa y va a caer en forma de lluvia, es decir, puede caer en forma de agua. De igual manera puede caer en forma de granizo o en forma de nieve. Parte recorre también la superficie terrestre, parte se evapora y parte se va a filtrar en el suelo, como se observa aquí, que es la infiltración o también conocida como escurrimiento. El agua que se filtra va a avanzar hacia las rocas impermeables, como se observa aquí, llenándolas de espacios y formando los mantos acuíferos. El nivel superior del acuífero se conoce como nivel freático. Al llegar a la roca impermeable, si esta es cóncava, forma un lago subterráneo, es decir, un lago que se encuentra por debajo de la tierra. Si atraviesa las zonas de rocas calcáreas, lo disuelve y las forma en galerías y cavernas como las de Yomandi, Archidón. Esas son dos cavernas existentes. Ahora conoceremos el agua y la vida. Como es conocimiento de todos, el agua es el elemento vital para la vida en el planeta. Debido también a que esté en el suelo con suficiente irrigación, hace que los minerales se disuelvan, se produzcan reacciones químicas y formen sales minerales útiles para las plantas. Esta es la reacción que produce el agua en el suelo. El agua constituye el 90% del plasma de las células de los seres vivos, el 92% de la sangre en el ser humano. Transporta y también distribuye los nutrientes y el oxígeno a todas las células y también los desechos para su eliminación por los órganos excretores, en este caso las vías respiratorias, la piel y los riñones. También facilita la disolución de las grandes moléculas en moléculas sencillas para que puedan ser asimiladas por el organismo y las reacciones bioquímicas para la formación de nuevas sustancias orgánicas. En las plantas, el agua constituye el 95% de la savia bruta y de la savia elaborada. Por esa razón, nosotros debemos evitar la contaminación del agua, ya que si se llega a escasear, se van a plantear amenazas para la salud humana y para la vida de los hábitats del planeta. Recordando que el agua es de suma importancia para que exista vida. Por último, tenemos los ciclos biogeoquímicos y el equilibrio de los ecosistemas. Todo ecosistema está integrado por dos componentes. Un componente que es el llamado componente abiótico y el otro que es el componente biótico. El abiótico también se lo conoce como biotopo y el biótico como biocenosis. El componente biótico está constituido por todos los seres vivos. Como nosotros observamos en la imagen, las plantas y los animales. En el caso del abiótico, corresponde a la atmósfera, a la litosfera e hidrosfera, caracterizado por la presencia de elementos químicos y sustancias orgánicas como el dióxido de carbono, el oxígeno, el agua, el azufre, el nitrógeno, el magnesio, el hierro, etc., que están a disposición de las plantas para su conservación en materia orgánica. Es decir, que nosotros también podemos sacar la conclusión de que los seres abióticos lo constituye el viento, la tierra, el espacio, la lluvia, las rocas. Todo eso constituye lo que es el ambiente abiótico. El equilibrio de los ecosistemas va a depender mucho de la disponibilidad de los elementos químicos o minerales disueltos en el agua
para que puedan ser asimilados por las plantas. La falta o deficiencia de alguno de estos minerales puede afectar al ciclo biogeoquímico de otros. Así como, por ejemplo, en el caso del azufre. El azufre es muy necesario para la fijación del nitrógeno por parte de las bacterias nitrificantes. Su deficiencia hace que las plantas se desarrollen un poco más lentos, los tallos sean cortos y las hojas amarillentas, con manchas muy oscuras. Por la deficiencia del fósforo, también las plantas no pueden dar frutos y las aves frugívoras migran o se reproducen o no, o puede que no se reproduzcan, ¿ya? Por lo que no puede pues, haber alimentos para estas aves rapaces. En el caso de la deficiencia del yodo, esta de aquí va a afectar a la capacidad de gestación de los animales y en el humano aparece el boce. Actualmente los agricultores, ganaderos y forestales dan mucha importancia a los ciclos biogeoquímicos y compensan la deficiencia del suelo con fertilizantes y minerales que sean necesarios para el normal desarrollo de las plantas, ya que las plantas pues, son muy importantes para el ser humano. También en base a las cadenas, en base a las pirámides tróficas, lo cual incide en el equilibrio del ecosistema, porque si en un ecosistema llega a faltar pues, un ser vivo o algún componente, este ecosistema va a entrar en desequilibrio y próximamente puede desaparecer. Muy bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.